hombre, que es la ciudad del mundo, y la ciudad de Dios, cómo viven juntas, ¿no? Como dice el padre Sáenz, cómo están entrelazadas, ¿no? Eso lo dice el padre Alfredo Sáenz también. El padre Membiel dice que así como Cristo es la cabeza de los buenos, el diablo es la cabeza de los malos, porque es el príncipe de este mundo, ¿no? Y que no es un mero título, sino que expresa el verdadero dominio que el diablo ha conquistado sobre la historia de los hombres, ¿sí? Y de las civilizaciones. Lo mismo que va a pasar después con el anticristo, pero ese es otro tema que lo charlaremos en otro momento. Entonces, hay tres protagonistas de la historia. Uno es el hombre, que se dedica a las múltiples actividades profesionales, económicas, políticas, etcétera, ¿no? Que es quien decide con su acto libre, el que estudiamos nosotros en la historia, el destino y el sentido que quiere darle al curso de la historia. ¿Mm? Vieron esos grandes estadistas, ¿no? De la historia, que con sus decisiones marcan el curso de una sociedad. El diablo, que operando por medios externos, internos, a través de los medios del poder, va condicionando al hombre. Y Dios, que obra en lo más hondo del corazón humano y lo va moviendo hacia el amor auténtico. De los tres protagonistas que decimos, el único que tiene el dominio de toda la historia es Dios. Por lo tanto, no hay que asustarse. La historia es el campo de disputa entre Cristo y el demonio por la posesión del hombre, dice el padre Membiel, una cita que está por acá además. Voy a hacer una simple referencia para no alargar mucho la cosa, acerca de lo que es el historicismo, es decir, cómo se ve la historia hoy. ¿Mm? Cómo esa ciudad del hombre terminó triunfando, ¿no? Es el historicismo es como una especie de reduccionismo, cuando uno ve solamente la cuestión histórica en cuanto al hecho material de la cosa. Esto quiere decir, dice, Caponeto dice, es una proyección en el campo histórico del rumbo secularizante que viene tomando el saber científico de los comienzos de la modernidad. Esto es, la historia es aquello que yo puedo probar. Es el materialismo puro. ¿Entendido? Es como la historia se utiliza como instrumento para fines que no son propios de la historia. Esto quiere decir lisa y llanamente que se trata de suplantar a Dios por otras categorías inmanentes. Es decir, fíjense, ¿no? Que es algo muy común. En vez de poner la providencia, se pone la idea del progreso o de la evolución. ¿Mm? Es decir, si yo creo que el hombre es creado por Dios, el sentido de la historia es uno. Si yo creo que el hombre surge de la evolución propia de la especie, separado de Dios, el sentido de la historia es otro. ¿Me comprenden o no? Volvemos a lo que dijimos antes. Si las grandes civilizaciones tienen por objeto la cultura, la historia tendrá un sentido. Si el objetivo es la riqueza, la historia tendrá otro sentido. ¿Mm? Y acá se cierra un poco eso. El historicismo hace eso, un reduccionismo de la historia. Y pone en lugar de la providencia el progreso, ¿no? Ellos dicen, los historicistas dicen, los hechos históricos se suceden, es un devenir de hechos, ¿no? Que se van a producir igual, el hombre haga lo que haga. Entonces, la historia es un instrumento de la revolución para conseguir un fin determinado, que en el caso del marxismo es el paraíso socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Así la historia se va construyendo bajo vanas esperanzas y certeras meramente naturales, convirtiendo al hombre cada vez más en objeto de su propia fe, ¿no? Fe con minúscula. Y la consecuencia lógica de este análisis es precisamente que hay una inversión teleológica, inversión de fines, de la cuestión. Es decir, la historia no tiene como fin el hallazgo y la contemplación de la verdad, que ese es el objeto propio de la historia, ¿no? Sino la utilidad para el individuo y para la sociedad para un fin determinado. Y ustedes fíjense, por ejemplo, cómo son los relatos. ¿Por qué nos pasa que determinados hechos históricos son de una manera y para otros son totalmente distintos? No puede ser lo mismo. Entonces yo utilizo la historia como instrumento para mis fines. Voy a decir esto y esto. ¿Eh? Ejemplos tenemos un montón. El más claro para nosotros es el de San Martín. ¿Por qué San Martín es un prócer para la Argentina? Porque fue un hombre honesto, fue un hombre cabal, fue un buen cristiano, fue un guerrero, nunca tuvo un doblez. Entonces, significa que ese arquetipo que es San Martín es un modelo para mí. ¿Un modelo de qué? De amor a la patria, un modelo de fidelidad matrimonial, un modelo de familia, un modelo de... etcétera. Si yo pienso que la vida es otra cosa, ¿San Martín va a ser un modelo o no? No, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que digo o no? Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer con San Martín?
y voy a escribir libros como, por ejemplo, Las mujeres de San Martín. O sea, San Martín no era un tipo fiel a su esposa, ¿no? A Remedios Escalada, no lo era, porque tenía un montón de otras mujeres. Ahora, ¿cómo se probó eso? Y porque hubo cartas y aparte de ahí me imagino que, bueno, pero, ¿me explico lo que digo o no? ¿Eh? O sea, San Martín, Maradona decía que San Martín no había cruzado los Andes. Bueno, sí, en realidad sí lo cruzó, no importa. Pero él decía, insistía con eso. Entonces, el usar la historia para voltear ese arquetipo, para que el arquetipo de mis generaciones de historia no sean patrióticas, sean esto. ¿Me explico o no? ¿Mm? Y así con todo. Podemos decir millones de cosas. Es decir, podemos decir, la Revolución Francesa trajo libertad, igualdad y fraternidad. No la trajo, si ya existía, siempre existió la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ahora, ¿qué entiendo yo por libertad? ¿Qué entiendo por igualdad? ¿Y qué entiendo yo por fraternidad? Si yo, fraternidad es la hermandad. Y si yo no creo en un Dios Padre, no hay hermanos. Entonces, la tergiversación de la historia es clave en estos asuntos. Acá es donde el marxismo pone su semilla a través de una playa de autores contemporáneos. Está lleno. Tomen un avión cuando podamos volver a viajar y van a ver la cantidad de libros que hay en los aeropuertos, ¿no? Desde la historia del revuelto Gramajo, 5 tomos, así, qué sé yo. Esta historia del caballo, ¿no? Consideran la historia como la ciencia que ilumina el futuro, por ejemplo, la escuela de los anales. Un compromiso con el presente afianzando la lucha por los derechos de las masas, dice Kula, otro autor, ¿no? Como medio de concientizar a las mayorías. Este es clave porque es de Hoffman, es el gran autor que se está leyendo en toda Europa y demás. Un autor marxista que tiene esa idea perfecta de esto, ¿no? Cómo utilizar la historia como medio para concientizar a las masas. ¿No? No le importa la contemplación de la verdad, si no es eso. Entonces la voy llevando como puedo. O para suscitar nuestra introspección mental, dice Collingwood, bueno, y otros tantos autores que no vienen al caso. La historia debe ser el estudio sereno y desinteresado del pasado. Ahora bien, estos modos de utilizar no son todos malos, porque yo puedo hacer una actualización de la historia. De hecho, lo hacemos nosotros los que damos historia. ¿Mm? ¿Y para qué utilizo la historia? Por ejemplo, para acercar al alumno o a quien tenemos adelante para que tenga un mayor amor a la patria. Nadie puede amar a aquello que no conoce. El estudio de la historia es el conocimiento de la patria para que yo más la ame. Entonces, para eso tengo que mostrarle la historia verdadera, con sus errores, lo que sea, pero el verdadero sentido, la visión que nosotros tenemos, o que se debe tener, mejor dicho, esta visión teológica de la historia y no materialista. ¿Se entiende lo que digo? Para Marx, por ejemplo, la historia de toda la sociedad existente hasta la actualidad es la historia de la lucha de clases. Entonces va a decir, bueno, ¿Cristo qué es? Cristo es un revolucionario que vino en contra de los romanos y opuso las clases contrarias. No entendiste mucho. Es otra cosa. O Cristo fue, por ejemplo, un gran hombre, un tipo hacía milagros, un fenómeno. No, Cristo es Dios. Como ven, es un reduccionismo, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo. Sin embargo, lo más importante es entender que en el caso particular de la historia, esta es usada como medio para la revolución. Y ahí está el gran problema, ¿no? Nosotros tenemos, o hemos visto en la historia, la clasificación de 3 grandes revoluciones, ¿no? El protestantismo, la Revolución Francesa y la Revolución Comunista que viene de la Revolución Bolchevique. Y esto es, para que lo entiendan, es el hombre de la cristiandad era un hombre que tenía una triple relación, una relación con Dios de subordinación, una relación de igualdad con todos los hombres, de verdadera igualdad jerárquica en una sociedad jerárquica, y una relación hacia abajo con las cosas de sometimiento, si las cosas le estaban sometidas a él. Estas 3 revoluciones, el protestantismo, la Revolución Francesa y la Revolución Comunista, hicieron que ese cuadro se diera vuelta, que ahora las cosas estén arriba, que la igualdad no sea más jerárquica, sino que sean todos iguales numéricamente y que Dios ocupe el lugar de las cosas, que Dios esté sometido a mí. Ese es el hombre moderno. Ahora, si yo analizo bien esas revoluciones y me doy cuenta de eso con esta visión teológica que tenemos, voy a hacer un juicio sobre esas revoluciones como un juicio bueno. Entonces no me va a servir como ejemplificativo para la vida incluso. El padre Fuentes, Miguel Fuentes, dice, tras esto, al hombre privado de la iglesia, de Jesucristo y de Dios, no le queda sino volverse contra sí mismo.
Lo exige el mismo movimiento degenerativo en curso, pero encontrará también sus catalizadores capaces de favorecer y acelerar el proceso. Será esta la tarea asumida por el marxismo cultural. La característica propia de los tiempos modernos es precisamente el ateísmo, ¿no? Y dice también el padre Fuentes, las principales corrientes filosóficas del siglo XX están profundamente taradas de inmanentismo, ¿no? Esto es cerradas a la trascendencia. Por tanto, son ateas y como tales a la postre radicalmente inhumanas. ¿No? Fíjense, ¿no? El ateísmo hace al hombre menos humano. Porque el ateísmo no es la negación de Dios en favor del hombre, ya que la negación de Dios se traduce en la destrucción del hombre, destinatario de todas las extravagancias que los ateos se creen permitidos a realizar. La clave de esta cuestión la va desarrollando el padre Benvier en el libro que les contaba recién y que a él mismo le ha tocado vivir. Él vivió en la década del 70 y le tocaba esto, ¿no? Es decir, toda una tarea filosófica y teológica para responder a ese avasallamiento que venía. Y el padre Fuentes va a decir también, el hombre para alcanzar la realización y la libertad auténtica necesita dejar que se revelen sus instintos, en particular, es decir, para la revolución, ¿no? ¿Y cómo alcanzamos la perfección? Revelando los instintos, en particular en los sexuales, contra todo lo que los reprime, es decir, contra todo el principio de autoridad social, familiar y personal. Lo que está pasando hoy. ¿Cómo debía reverse eso? En lo social, el Estado, que es la autoridad social, la docencia, etcétera, etcétera. En lo familiar, la figura del padre, ¿no? Lo que es la familia, etcétera, etcétera. En lo personal, la norma interior de la ley natural, etcétera, etcétera. Bien, como conclusión, para redondear un poco la idea de lo que les quería decir. El padre Fuentes que les citaba recién en otro libro que se llama Las verdades robadas, dice cómo las verdades del cristianismo son robadas por la modernidad y nos la quitan, como la idea de libertad, igualdad y fraternidad, por ejemplo. Dice que con la historia puede hacerse amar lo que en realidad es odioso y hacerte odiar lo que en realidad es amable, ¿no? La tergiversación de la historia. Con el dominio de la historia puedo, como hace la New Age, dibujar un Cristo diabólico y un diablo benefactor de la humanidad. El marxismo entendió perfectamente esto, lo que se llama la manipulación cultural, ¿no? Nuestro deber es restaurar entonces a Cristo en la sociedad y lo que se hace específicamente en la historia, restaurar la verdad, ante todo en la civilización que nos toca vivir. El objetivo del historiador es ese, del historiador cristiano es ese, es restaurar la verdad, volver a las cosas como corresponden. El padre termina diciendo, es claro que una civilización que favorece la degradación de las ideas y las costumbres, que corrompe la institución familiar, que paganiza la vida pública, no puede ayudar a la catequización de un pueblo. La civilización llamada occidental laicista y de ateísmo libertario no es propia para devolver a Dios a las masas, dice, ¿no? Y esto es precisamente lo que pasa. Les termino con esto, y gracias por el tiempo que han dado. Pero cuando nosotros éramos jóvenes, María José y yo éramos jóvenes, hace muchos años, todo blanco y negro era. En el colegio, nosotros somos de los estudiantes secundarios de la década del 70 en la Argentina, ¿no? Una década muy complicada. Y teníamos un profesor de historia y nos hizo una pregunta alguna vez, ¿qué era, qué era más malo, el liberalismo o el marxismo? Y nosotros enseguida dijimos, el marxismo comunista, te agarra, te meten en un campo de concentración, son todos malos, tienen todo bárbaros, fusiles, pelo largo, no, un desastre. Y el tipo, nosotros todos por supuesto contentos con la respuesta, dice, están completamente equivocados, nos dice, ¿no? Dice, porque el marxismo, en esa época, no hablamos del marxismo cultural, ojo, el marxismo mata el cuerpo, pero el liberalismo mata el alma. Y a partir de ese momento, al menos yo entendí el gran pecado del liberalismo, ¿no? Que es el pecado de la doblez, ¿no? Que es el pecado que me permite decir, bueno, yo a este candidato que es abortista lo voto igual porque es bueno económicamente. ¿Se entiende eso o no? El que dice, bueno, saquemos la ley, pongamos, mejor dicho, la ley del divorcio porque hay muchas familias que están separadas, como fue en el 80 y pico, en la época de Alfonsín, que nosotros lo vivimos también, ¿no? Es decir,
En vez de hacer gustar y mostrar la belleza de las cosas buenas, vamos por la negativa. Entonces, lo que decía un autor es, tranquilizan su conciencia muchos legisladores diciendo, yo voté en contra, nada más. Pero sos cómplice de toda una cuestión. Dice, o votamos a favor porque la mayoría de la gente cree que eso está bien. Entonces, la historia, para terminar, esta vez, de verdad voy a terminar, me pasó todo más amable que Messi. La verdadera, la historia no tiene que ser un instrumento de la ideología. Esa es la clave de la cosa. Y para que eso no se transforme en instrumento de la ideología, nosotros tenemos que tener una visión teológica de la historia y considerar y saber que Jesucristo es el centro de la historia y que tenemos que mirar la historia siempre desde el punto de vista teológico. Y ese es el único modo de entender los hechos que han pasado y saber juzgarlos a la luz de la gracia y a la luz del fin del que tiene el hombre. Porque si yo considero que la Revolución Francesa es mala, no voy a aplicar cuando sea presidente los principios de la Revolución Francesa. ¿Se entiende eso o no? Si yo sé que este hecho histórico es malo, o esta circunstancia es mala, que atacó a la familia, etcétera, cuando tenga que hacerlo en mi familia, voy a orar como corresponde. Para eso está. Y la historia siempre es la historia del hombre, porque el hombre es la criatura que Dios hizo para alabarlo, hacer reverencia y servir. Más o menos, un poco eso es la verdad.